Gracias, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues a mí me corresponde hablar sobre cuidados básicos para personas mayores. Ese es el tema que, que como institución nos corresponde desarrollar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Lo que nosotros pretendemos, lo que pretendo es que ustedes puedan identificar los cuidados generales, ajá, dirigidos a las personas adultas mayores en casos de desastre para favorecer una atención integral. ¿Qué temas vamos a estar trabajando? Bueno, el enfoque de derechos humanos, la gerontología ambiental, la vulnerabilidad, factores de riesgo y bueno, el apoyo social. De manera introductoria, bueno, recordemos que todas las personas debemos estar preparados ante situaciones de emergencia, ajá, y más aún si se es una persona adulta mayor, ajá, ya que será necesario tener presentes algunas particularidades de este grupo poblacional y que espero que podamos ir como desarrollando a lo largo de la sesión estas precisamente particularidades de las personas adultas mayores y que podamos pues trabajar en ese sentido. Ujú. Eh, Tenemos que tener claro que algunas personas pueden estar preparadas ante este tipo de situaciones y afrontarlo de una muy buena manera. Incluso hay personas que, que no es su primer desastre, emergencia, contingencia. Han vivido otras situaciones similares y entonces ellos han desarrollado esta resiliencia, esta experiencia en relación a qué hacer. Por ejemplo, en el sismo del 2017, en la colonia, en los alrededores de la colonia Narvarte, algunas personas, algunos miembros del personal de INAPAM, fuimos a estas zonas y una señora que había perdido su departamento decía, esta es la tercera vez que soy damnificada. Sin embargo, su actitud era de tranquilidad en ese sentido. Entonces, bueno, también ellos a lo largo de su curso de vida han desarrollado recursos que les permiten. No obstante, también hay aquellas personas que tienen una situación de fragilidad o alguna condición de salud que les puede generar riesgos en relación a considerarlas o no vulnerables en ese sentido. Ajá. No obstante, son más propensas a que estas personas, perdón, son más propensas son más susceptibles de recibir apoyo social, ¿sí? Ante estas situaciones, las personas adultas mayores van a tener una mayor necesidad de recibir diferentes tipos de apoyos. Además, tenemos que tener presente que pueden estar enfrentando diversas pérdidas, no solamente en relación a una situación de emergencia o de desastre, sino que en paralelo
han perdido a seres queridos, han perdido capacidades físicas e incluso han perdido su independencia. Entonces también habría que considerar todas estas otras situaciones. Bajo el enfoque de derechos humanos, las personas adultas mayores, desde la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento en 1982, sobre todo esta primera Asamblea Mundial de Envejecimiento se promueve y va dirigida como que a visibilizar a las personas adultas mayores, pero en Estados Unidos y en países de Europa. No de balde, sobre todo tiene que ver con que eran los países en donde ya se empezaba a generar este fenómeno, ¿sí? Sin embargo, para la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, que es esta, ¿sí? Ya es una necesidad a nivel internacional y empiezan a hablarse sobre estos temas. En esta asamblea, sobre todo, se habla de dos cuestiones muy importantes. Una, sensibilizar a los estados respecto a la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores en casos de desastres o de emergencias. Ajá. Y la otra, en relación a hacerlas partícipes de los planes, de los programas, de las intervenciones que se puedan tener con las personas adultas mayores, que sean también ellas quienes participen en esto, ¿sí? Ellas también tienen voz y voto. Un día antes de esta segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, se generó una reunión de organizaciones no gubernamentales que precisamente también empezaron a abordar estos temas en torno a la importancia de incluir a las personas adultas mayores en cuestiones de desastres, ajá, y respecto a la importancia de proteger sus derechos humanos. Para 2007 se da la Declaración de Brasilia, 2012 la Carta de San José, en donde también se abordan temas en relación a estas situaciones, y finalmente la Declaración de Asunción. Todas estas promovidas por la CEPAL y reuniones regionales a nivel regional aquí en América para proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores de manera general y de manera específica en situaciones como los casos de desastre, emergencias sanitarias, etcétera. ¿De acuerdo? Paralelamente, además, en el campo gerontológico se desarrolló una vertiente ambiental, en donde se habla de una gerontología ambiental, y esta nos va a ofrecer una amplia gama de definiciones y discusiones sobre el papel de las personas adultas mayores y sus características, así como de los entornos que habitan, porque tenemos que empezar a reconocer que no solamente es son las personas adultas mayores en específico las que van a estar en esta situación de poder hacer frente o ser vulnerables a las diferentes contingencias que se puedan presentar. Va a tener mucho que ver el contexto en el que vivan, en el que se desarrollan, y en ese sentido, esta iniciativa en relación a los espacios amigables y las ciudades amigables tienen mucho que abonar en ese sentido. Esta famosa gerontología ambiental, y dentro de ella una rama, el urbanismo gerontológico. Dentro de esta gerontología ambiental podemos encontrar que se aborda la relación y retroalimentación entre la persona que envejece y las características de los contextos que habitan. Ajá. Va a haber una íntima relación entre cómo yo estoy envejeciendo y el espacio que habito. Se visibilizan derechos, contribuciones y necesidades de este grupo poblacional. Al mismo tiempo, salud, bienestar y autonomía no depende entonces únicamente de conductas individuales, sino que va a tener una interacción constante y a largo plazo con factores físicos, sociales y del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, no nada más es la persona en sí misma, van a ser estos contextos de los que ya nos estaban hablando quienes me han precedido en la palabra, que van a estar influyendo en estas situaciones. También, más recientemente,
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015 y que bueno, ustedes ya tienen la presentación, ahí está el enlace de la convención y que ya México desde el año antepasado se ratificó y forma parte de esta convención, también aborda estos temas en relación a los derechos humanos de este grupo poblacional. Pero además hay distintas situaciones que imponen la heterogeneidad del fenómeno de envejecimiento. Aquí algo que tenemos que tener para empezar muy claro es que las personas adultas mayores son un grupo poblacional totalmente heterogéneo, muy diversos entre sí, en diferentes contextos y que los vamos a tener que tener en cuenta. Ajá. Tenemos personas en condiciones terminales, con discapacidad, sin discapacidad física y o cognitiva. Tenemos personas institucionalizadas o viviendo en sus casas. Tenemos que considerar la dimensión de género, etnia, habitando en sectores rurales o urbanos, personas mayores organizadas o no organizadas y que incluso por estas cuestiones de ideas viejistas están, les digo yo, guardadas en su casa literalmente, considerando que los espacios que les corresponden como personas adultas mayores son sus viviendas y que tienden a aislarse. En este sentido, la consideración de las necesidades de atención en salud y social y las cuestiones son una cuestión ética y va a plantear eh, estas mismas para todos. O sea, tendríamos que considerar, insisto, esta heterogeneidad en las personas y abordarlas de acuerdo a sus circunstancias. Insisto, son el grupo más heterogéneo que existe. No obstante, aquí lo interesante es que tendemos a etiquetarlas de manera constante. Verdaderamente consideramos muchos que las personas adultas mayores son enfermizas, son, no lo sé, enojonas, etcétera, pero no estamos considerando el general, todas. Bueno, por otro lado, este envejecimiento es una construcción social, pero también una construcción que va a tener que ver con los contextos y con las condiciones, ajá, en las que, circunstancias y condiciones en las que cada persona va a estar envejeciendo. No va a ser lo mismo, ajá. Además, también las situaciones de emergencia pueden ser diversas, como cuáles. Puede haber conflictos como guerras, como invasiones, también terremotos, huracanes, crisis sanitarias como la que, bueno, acabamos, bueno, ya no tan acabamos de pasar, pero de la que todavía estamos muchos teniendo o resintiendo aún estos efectos de la última crisis sanitaria. Acá en México, por ejemplo, también tenemos estas situaciones en torno a a los volcanes, etcétera, las inundaciones, perdón, etcétera. En este sentido, el ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Habría que reconocer que este pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Va a afectar de manera desproporcionada a las personas adultas mayores. Y por esto va a ser necesario prestar especial atención en este grupo poblacional, ya que como lo he mencionado, es uno heterogéneo, pero otra con una prevalencia de mayor vulnerabilidad. No todas las personas adultas mayores son vulnerables, pero sí hay una mayor prevalencia de esta vulnerabilidad y habría que considerarlo, ¿sí? En ese sentido, esta vulnerabilidad puede ser intrínseca, ajá, es decir, que está dentro de la persona. ¿Cómo qué? Pues la mala salud, la discapacidad y la fragilidad. También puede ser extrínseca en situaciones como la alfabetización, el lugar de residencia, los recursos económicos con los que cuenta, em, eh, las condiciones de la vivienda, etcétera. Entonces, también esto va a estar jugando un papel muy interesante para esta vulnerabilidad.
Entonces, aquí, además, en esa vulnerabilidad van a jugar un papel muy importante los factores sistémicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la falta de datos para evaluar las necesidades de este grupo poblacional, ¿sí? Y en ese sentido, vigilar y monitorear, eh, las necesidades, insisto, el estado de salud de las personas, estas situaciones incluso de género, y que además estos factores se van a ir acumulando a lo largo de su curso de vida, ¿sí? Factores sociales como qué? La poca capacidad en la situación de emergencia de entablar una relación social va a contribuir a desfavorecer el bienestar y la salud de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores de pronto requieren un poquito de más, ¿cómo llamarlo? De una pausa, de que realmente nos demos el tiempo necesario de verificar si entendieron la información, incluso de repetir la información, pero muchas veces ante el contexto de emergencia no se hace esto, ¿sí? Y bueno, también esta situación en cuanto a no poderles brindar apoyo emocional, práctico, informativo y apreciativo, que tiene que ver con la información que permite a la persona de edad evaluar la situación, ¿sí? Todo de pronto se sucede con una rapidez increíble, pero, insisto, tendríamos como que hacer una pausa en ese sentido. Es esencial entonces identificar las necesidades biopsicosociales de las personas adultas mayores y sus aportes, teniendo en cuenta, por supuesto, sus elementos culturales. Insisto, no nada más es como darle, como qué necesitas que te doy, en qué te asisto, sino evaluar esta otra parte en qué nos puede apoyar, cuáles son sus fortalezas y sus habilidades que pueden abonar para salir mejor librados de esta situación. Una pausa en relación a trabajar con nuestras ideas edadistas y viejistas, porque insisto, eh, la sociedad mexicana somos una sociedad, de pronto yo les digo, viejista, aunque digamos que no, incluso quienes trabajamos con personas adultas mayores y ya tenemos mucho tiempo, de pronto sí nos podemos sorprender a nosotros mismos, con ideas viejistas. Vamos a hacer una aclaración, espero rápida, en relación al edadismo y el viejismo. El edadismo es una discriminación por razones de edad. Puedo ser edadista y discriminar, como hace rato nos lo mencionaban, a los niños o a los jóvenes, a lo mejor en el contexto de trabajo, porque como son muy jóvenes no tienen experiencia. Ajá. Puedo ser edadista y discriminar a las personas adultas mayores porque son enojonas o enfermizas. En cambio, perdón, el viejismo es cuando discrimino a las personas por el solo hecho de ser viejas. Ajá. Butler, en los 70 definió el viejismo como un proceso de sistemática estereotipación y discriminación contra las personas adultas mayores por el hecho de ser viejas, o sea, nada más por eso, ¿sí? No obstante, este viejismo tiene una columna vertebral, tiene algo que lo sustenta, ¿sí? No es como que de generación espontánea. ¿Qué ha sustentado este viejismo? El temor a la muerte, porque invariablemente pensamos y tenemos muy introyectado que el hecho de envejecer nos lleva a que vamos a morir, ¿sí? Y cuando uno sucede al otro, la verdad es que no nos gusta. El énfasis en la cultura de la juventud y afortunadamente ya es menos. Sin embargo, hace algunos años hablábamos de estas situaciones en relación a que las revistas, los comerciales, las películas, etcétera, mucho tenía que ver con estas figuras jóvenes. Aún ahora todavía podemos encontrar algunas revistas para personas adultas mayores, pero que vemos a las personas adultas mayores de las portadas o a lo largo de la revista. Y sí son jóvenes, pero jóvenes, digo viejas, pero son personas viejas o adultas mayores con este toque al final, de vigor y de juventud. Y entonces otra vez van abonando en relación a estas ideas viejistas. Ojo.
énfasis en la cultura de la productividad, porque lo que vale es lo que produce, y como las personas viejas ya no producimos o ya nos jubilamos o nos jubilaron o nos pensionaron, cuesta más trabajo, junto con todas estas situaciones en relación a la dificultad para ingresar al mercado laboral producto del mismo, y se convierte en un círculo vicioso. Y por otro lado, los primeros enfoques sobre el envejecimiento. La realidad es que los primeros enfoques, las primeras teorías, eh, eran con una connotación totalmente negativa en torno al hecho de envejecer o de ser vieja o viejo, ¿sí? Afortunadamente ya hay nuevas teorías, nuevos enfoques que están abonando en erradicar esto. No obstante, está muy, muy arraigado. Ahí está el link. Les invito a que cuando tengan ustedes tiempo, tecleen este link que tiene que ver con la campaña mundial contra el edadismo. Y ahí vamos a encontrar muchos ejemplos en relación a esto. El viejismo, déjenme decirles que es el único ismo del que no estamos exentos. ¿A qué me refiero? A que yo puedo ser racista y darles con todo a las personas blancas o a las negras. Yo no voy a ser ni blanca ni negra. O puedo ser sexista y darle con todo a los hombres. No voy a ser hombre. Pero, perdón, si no muero antes, vieja sí voy a ser. Entonces, es el único ismo que, si insisto, no muero antes, voy a llegar. En ese sentido, la edad no es estática. Y no estamos exentos ninguno de llegar a ser personas adultas mayores. Y en ese sentido, todos estos introyectos que de los, con los que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, ahora yo soy adulta mayor y ahora yo soy enfermiza, ahora yo soy enojona, ahora yo soy, nos la creemos. Ese es el gran problema. Nos volvemos víctimas de nuestros propios prejuicios y eso no nos ayuda. Ajá. Estas percepciones consisten en vocabularios, conceptos y conductas que provienen de diversos orígenes y que a la vez condicionan conocimientos y actitudes hacia, pues, la vejez en general, ¿sí? Insisto, aquí ya está, yo lo mencionaba, desde la infancia hasta las propias personas adultas. Es que desde la infancia empezamos a tener estas ideas e incluso como viejas y viejos seguimos con estas ideas muy, muy arraigadas, muy introyectadas. Entonces, bueno, punto número uno, tendríamos que trabajar con nuestras ideas viejistas, porque luego vamos a estos espacios en donde ha ocurrido algún desastre y de repente vemos a las personas viejas o adultas mayores y de pronto nos viene toda una serie de conceptos y de ideas preconcebidas. No, no nos vayamos tan lejos. En pandemia hubo este intento en relación al protocolo para la atención a las personas, en donde se dejó ver que a las personas adultas mayores no se les iba a atender o no se les iba a dar prioridad para el uso de estos equipos para que pudieran oxigenar de oxígeno, oxigenoterapia, etcétera. Hubo todo un movimiento y bueno, se trabajó con esto, pero de entrada era, como eres vieja o viejo y como tu posibilidad es menor, entonces no. Ojo con estas situaciones. Y luego decimos, no, porque no me va a entender, porque voy a invertir más tiempo, porque incluso ya está robando oxígeno, como de pronto coloquialmente decimos, a lo mejor en un son de broma, pero ¿qué hay detrás? Cuidado con esto. Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, aquí también nos tiene que quedar claro, no significa primariamente crear servicios especiales para ellas. No, no queremos esto. En realidad lo que queremos es que se tenga un acceso igualitario a los servicios vitales. No es que como son un grupo especial van a tener un trato especial. No, lo que queremos es evitar la discriminación por edad y tendríamos que trabajar primero entonces con esas ideas viejistas que como sociedad tenemos muy arraigadas, ¿de acuerdo? Y bueno, imágenes en relación a
situaciones en donde, bueno, aquí nos hablan de esta cuestión en donde se alerta que los protocolos de protección civil carecen de medidas enfocadas a personas adultas mayores que viven con discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, sí considerar que son un grupo, insisto, heterogéneo. Sí, hay las que tienen esta discapacidad, también hay quienes no tienen discapacidad, también hay personas adultas mayores sanas. Pueden enfrentarse a desastres de manera completamente diferente. Ajá, pero tendríamos que tener en cuenta ciertos aspectos, como cuáles. Pues el de la movilidad física reducida, porque sí, de pronto sucede esta situación. Condiciones de salud crónicas, como son diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Disminuciones sensoriales, como cuáles, problemas en su capacidad de enfoque y entonces necesitan el uso de anteojos, perdón, o disminuciones auditivas. Muy importante, por ejemplo, el que podamos verificar que tienen sus aparatos auditivos o sus anteojos o el bastón, y si no lo tienen a la mano, bueno, ver si lo podemos obtener de los domicilios, si es que se puede acceder a los mismos. Y bueno, pueden también tener limitaciones sociales y o económicas, ¿de acuerdo? Eh, También un gran impacto en cuanto a la capacidad para prepararse y reaccionar ante los desastres y hacer que la comunicación sea adecuada. No obstante, en verdad que si a las personas adultas mayores se les empieza a incluir en los protocolos de prevención y preparación ante casos de desastre, reaccionan de manera muy adecuada e incluso, recordemos, todavía, menos, pero todavía hay personas adultas mayores en las comunidades y en las diferentes regiones del país que como adultos mayores conservan ciertos liderazgos y que eso en realidad va a coadyuvar mucho en relación a estos protocolos de prevención. ¿Mm? Por otra parte, pues las personas cuidadoras de estos van a tener que tener en cuenta que las personas adultas mayores sí son un grupo especialmente vulnerable. No obstante, se hace muy poco para satisfacer sus necesidades o reconocer sus extraordinarias capacidades y contribuciones. Las intervenciones humanitarias a menudo ignoran las necesidades especiales de las personas mayores, utilizando sistemas que discriminan en contra de ellas y en ocasiones minando sus capacidades para sustentarse a sí mismas. En ese sentido, también verificar si la persona adulta mayor es capaz de hacer frente a estas necesidades o no lo es, o en qué grado podría incluso eh, contribuir ante la situación de emergencia. Vamos, en este gran abanico de posibilidades. Ajá. ¿Qué factores pueden intervenir en relación al incrementar el riesgo de enfermedad? Bueno, los problemas de visión o audición, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden generarnos problemas en relación a si nos encontramos en un entorno peligroso. Recordemos que ver de manera adecuada y escuchar de manera adecuada, pues incluso en una situación extrema nos puede salvar la vida. No obstante, habría que considerar que hay personas adultas mayores que tienen problemas de visión y problemas de audición principalmente, ¿sí? Discapacidades físicas y limitaciones en su movilidad, como el uso de silla de ruedas o incluso bastones o andaderas. Por supuesto que su movilidad va a estar disminuida y van a generar tardanzas o evitar una evacuación de emergencia. En ese sentido, también dentro de estos protocolos o de estos planes de emergencia, se tendrían que tener estas consideraciones en relación ok, si esto sucede, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿sí? El hecho de que en muchas ocasiones se generan estos cortes eléctricos, ya que las personas adultas mayores de pronto presentan una mayor vulnerabilidad a la hipotermia e hipertermia, ¿sí? Y muchas veces requieren de ciertos aditamentos que requieren el uso de ¿qué? De corriente eléctrica. Ujú. También en relación, por ejemplo, al funcionamiento de algún equipamiento médico necesario, como lo son los nebulizadores, perdón, o en cuanto a esta oxigenoterapia. Entonces, bueno, estas también son situaciones que pudieran en determinado momento presentarse ante situaciones de emergencia o de desastres. ¿Mm? El hecho de que de pronto exista una imposibilidad para acceder a sus medicamentos o tratamientos. Aquí de pronto nos hablan de tratamientos muy específicos, como por ejemplo la quimioterapia, pero no nos vayamos tan lejos. De pronto, cuando no tengo mi insulina, ¿sí? Porque la insulina la tengo en el refrigerador y no hay acceso a la cocina o al espacio en el que se encuentra el refrigerador. Por poner solamente un ejemplo, el considerar si tienen algún padecimiento y si toman algún medicamento específico, verificar que lo tengan con ellos y si no, pues establecer la manera de obtener ese medicamento, porque en muchas ocasiones son muy necesarios para las personas adultas mayores. Ujú. La ausencia de miembros de su familia u otras personas de apoyo en su casa, ¿sí? Idealmente, bueno, sería lo más fabuloso del mundo que estuviera la persona adulta mayor al lado de la persona que es su cuidadora primaria. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar y ofrecer toda la información necesaria y estar al pendiente de todas las necesidades que la persona adulta mayor pueda presentar. No obstante, esto muchas veces no ocurre. Y entonces tendríamos nosotros que verificar estas situaciones. Si no hay miembros de la familia en ese momento, tal vez buscar entre las personas, los vecinos, las vecinas, quienes les conocen eh, para que puedan acercarse a ellos. Ajá. Barreras para recibir ayuda, por ejemplo, financiera en catástrofes, procedimientos complejos y renuencia a pedir ayuda de pronto por estas maneras en las que fueron educados, socializados, tienen una fuerte renuencia a pedir ayuda. De verdad evoco mucho a esta señora que decía, es la tercera vez que soy damnificada, porque al final ella decía, ya conozco el procedimiento, es tardado, es engorroso, pero ya sé que voy a recuperar mi patrimonio. Sí, se veía su semblante de frustración, no se me olvida, pero al final ella decía, pues lo voy a recuperar. Ajá. Una mudanza forzada puede causar estrés grave en mayores frágiles, acelerando su deterioro o muerte. ¿Mm? Todo esto tendríamos que tenerlo pues presente. Además, hay otras situaciones bien interesantes, sobre todo en estos protocolos de prevención. Hay personas que debido a su cultura, a sus ideas, a este curso de vida que han tenido y que dicen, por ejemplo, que no va a pasar nada en el volcán. En el caso de los poblados a los alrededores del volcán Popocatépetl, ¿no? En donde las personas adultas mayores son muy reacias a abandonar sus viviendas por el temor a ser saqueados, a que saquen sus viviendas y que están cuidando sus siembras. Ajá. Y dicen, bueno, si pasa algo, al final, pues aquí nos vamos a quedar. Pero es tener que trabajar con estas ideas, sensibilizar respecto a la importancia de hacer planes de evacuación y de que al final van a estar en lugares seguros, etcétera, pero en realidad de pronto trabajar con estas ideas tan arraigadas que tienen las personas adultas mayores no es tarea sencilla y es algo con lo que también
se deben de enfrentar el personal de protección civil. Acá está lo que he estado mencionando en relación a incluir a las personas adultas mayores en los programas y preparación en casos de desastre. ¿Por qué? Pues porque pueden entender las necesidades y capacidades de estas personas, conocen sobre temas relacionados con deben conocer sobre temas relacionados con el envejecimiento, incluyendo cambios demográficos, compromisos internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas en otras experiencias vinculadas con las vulnerabilidades y las contribuciones. Las personas adultas mayores, insisto, están cambiando las visiones en torno al hecho de ser persona adulta mayor. No es sinónimo de dependencia, no es sinónimo de vulnerabilidad o de enfermedad. Hay quienes pueden tener, en base sobre todo a su experiencia, muy buenas ideas, a sus liderazgos, ya sea comunitarios o familiares, pueden abonar de manera muy, muy interesante para en estas situaciones de preparación ante eventuales situaciones de desastre, ¿sí? No considerar que todos van a necesitar ayuda y todos o todos son vulnerables en ese sentido. En esta preparación ante desastres, ¿sí? Se tiene que permitir, o tenemos que tener en cuenta. Déjenme ver porque me está estorbando mucho una ventana. Perdón. Bueno, en esta preparación, tenemos que tener en cuenta esta situación en cuanto a salvar vidas, reducir el sufrimiento y anticipar las necesidades. De esta manera vamos a disminuir el impacto de las amenazas y contribuir a la resiliencia ¿de quién? Pues de quienes se encuentran ante estas situaciones. Es una forma de promover acciones anticipatorias y de respuesta temprana y que van a generar una flexibilidad que son fundamentales para gestionar los desastres de manera más eficiente y eficaz y mitigar el impacto. Realmente el hacer simulacros, el tener estos protocolos establecidos y hacerlos del conocimiento de la población en general, sí, y posiblemente también en lo particular de la población adulta mayor, nos va a permitir tener una mejor respuesta cuando se presente la situación, ¿sí? Y seguramente ustedes lo saben, no necesito decírselos. Estas situaciones de los simulacros en los casos de sismo, pues han funcionado muy bien. Entonces, bueno, simulacros en otros contextos de emergencia, pues no nos caería nada mal. O hacer del conocimiento de las poblaciones y en este sentido de la población adulta mayor, de los planes de, no sé, de evacuación, de la manera en que vamos a enfrentar la emergencia, no estaría por demás incluir a las personas adultas mayores. Aquí también hay que considerar los efectos en la salud mental. Y bueno, en relación a estos efectos en la salud mental, sí, las personas pueden encontrarse en cuatro grandes grupos. ¿Cuáles? Personas con alguna condición psiquiátrica cuya situación pueda agravarse con la catástrofe, ¿sí? Personas en condiciones de vulnerabilidad previas a catástrofe. Personas que sufren cuadros reactivos a consecuencia del desastre. Y bueno, quienes presentan una respuesta tardía con manifestaciones diversas y que podría ser este estrés postraumático del que nos hablaba hace un momento la ponente anterior, ¿de acuerdo? Personas en condiciones psiquiátricas, ¿cuáles? Las más comunes, depresión y o ansiedad, por ejemplo. Esas serían las condiciones
más comunes, ¿sí? Las condiciones de vulnerabilidad, alguna enfermedad, alguna situación tal vez de duelo, ajá, de pérdida, y que bueno, ahora viene a sumar, ¿sí? Quienes de pronto han tenido cuadros reactivos a consecuencia del desastre porque han tenido otros eventos, y estos eventos en realidad han sido traumáticos, sí, pero que no han sido resueltos de manera adecuada, también pueden estar afectando. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Los trastornos depresivos o de ansiedad y bueno, de estrés agudo, las condiciones, de pronto puede haber estas ideas suicidas, estados de pánico, y pues ahí está, el estrés postraumático pueden ser algunas de las manifestaciones más frecuentes entre la población adulta mayor. Efectivamente, no necesitan de primera instancia atención psicológica, ¿sí? Solamente necesitan que seamos capaces de discriminar si la requieren o no. Ajá. ¿Cuáles van a ser los síntomas de estas cuestiones en cuanto a la atención a su salud mental? Bueno, la disminución de resistencia, ajá, ante las enfermedades. Es decir, cuando decimos, bueno, es que su sistema inmune está deprimido, dolor de pecho o de cabeza, pueden presentar taquicardia, náuseas, temblores musculares, dificultades para respirar y un aumento de la presión sanguínea. Ujú. En cuanto a los físicos, emocionales, pues nerviosismo o ansiedad, inseguridad, tristeza y o llanto, crisis de miedo o pánico, sensación emocional de frío, sentimientos de impotencia, frustración, sufrimiento intenso, desaliento futuro, es decir, como que esto, ya como que no tienen como esta esperanza de un futuro mejor, este pensar, voy a estar mejor. Enojo y o irritabilidad. De pronto hay quienes están muy enojadas, muy enojados y aparentemente sin una, bueno, sí, la razón, producto del desastre, pero ya ha pasado algunos días y siguen con estas situaciones. Los cognitivos, esta culpabilidad por haber sobrevivido. De pronto cuando ante un desastre natural, ante una situación, resulta que hay quienes pueden haber tenido graves consecuencias e incluso haber perdido la vida, y el considerar que yo como persona adulta mayor sobreviví, tienen ideas suicidas, perdón, problemas de confusión, en relación a poder pensar correctamente, de concentración, intensa, preocupación por las otras personas, recuerdos muy vividos del evento, culpar a los demás, y bueno, oscilaciones entre desorientación en el tiempo y o lugar, la pérdida de confianza en uno mismo, ¿sí? En ellas mismas en relación a ser capaces de superar la situación. Pueden ser algunas manifestaciones cognitivas de estos eventos. Conductuales, trastornos del sueño, alimenticios, disminución de la higiene personal, uso excesivo de alcohol y o de drogas, problemas de funcionamiento social o funcionamiento cotidiano, o también en el trabajo o con la familia, incluso incremento de la dependencia de amigos y familiares, y bueno, conducta irritable e intentos, incluso ya intentos suicidas. Ajá. Estos serían estos síntomas que nos tendrían que poner como que en alerta en relación a considerar que la salud mental de la persona adulta mayor está afectada producto de el desastre, ¿sí? Por otro lado, también lo que mencionaba, las personas adultas mayores están muy arraigadas a los lugares en donde viven,
e incluso a su casa y a sus bienes. Es, insisto, muy complicado de pronto convencerlas de que vayan a los refugios, ¿sí? Eh, de que su domicilio ya no es un lugar apropiado para que sigan viviendo, etcétera. Por ese arraigo que tienen a los mismos. Y además que tienen necesidades específicas en cuanto a alimentación o a la vivienda, y algunos por su situación socioeconómica definitivamente van a requerir de un subsidio para reconstruir incluso su hogar. El apoyo sociofamiliar es vital para poder canalizar algunas de sus necesidades y evitar la soledad, y que se propicie la socialización. En el caso de las personas adultas mayores, en verdad es muy importante el que se puedan identificar las personas, o que podamos identificar a las personas que son quienes son sus vínculos, si no su familia, que idealmente serían la familia, no siempre, pero también los amigos, los vecinos, quienes forman parte de su red de apoyo social dentro de las comunidades en las que habitan. Ajá. Ok, ahora, en este sentido y bajo este contexto va a ser muy importante entonces vigilar esta salud mental de las personas adultas mayores. Ustedes lo saben, estos primeros auxilios psicológicos son la primera ayuda que se va a brindar a las personas ante situaciones de emergencia, crisis, desastres, y es cuando las dolencias no tienen que ver con un daño físico, sino con estas situaciones emocionales experimentadas en ese momento, tales como miedo, tristeza, llanto y dolor, pero insisto, es este dolor emocional, no hay una causa física que esté generando esto. Algo que nos tiene que quedar bien claro es que estos primeros auxilios psicológicos no tienen que ser personal de la salud mental quien lo proporcione. En realidad puede ser cualquier persona capacitada en técnicas sencillas y prácticas, pero que van a requerir, sí, de esta capacitación para su aplicación, pero no se necesita realmente que sea psicólogo o psiquiatra la persona que va a brindar estos primeros auxilios psicológicos. Tener en cuenta entonces que se tiene que realizar un contacto, un primer contacto con la persona adulta mayor. Idealmente que este primer contacto lo hagamos libres de todas estas ideas en cuanto a prejuicios, estereotipos, mitos hacia este grupo poblacional. Analizar el problema y posibles situaciones. ¿Qué está siendo un problema para la persona? Ejecutar acciones concretas, dar seguimiento y, por supuesto, ofrecer orientación. Y verificar además que la información que se brinda esté siendo entendida por la persona adulta mayor. Ok, en estos primeros auxilios psicológicos, lo que se busca es mantener una actitud de escucha abierta. Ajá. Es ser capaces de escuchar las necesidades, eh, las motivaciones, las inquietudes de las personas. Valorar las reacciones que la persona está enfrentando y que necesita frente a esta tensión. Si está en estado de choque o conmoción, alejarla de ese ambiente traumática y hacerla sentir acompañada. Incluso a veces puede ser necesario el contacto físico. Ojo, en contacto físico tenemos que ser muy sensibles a él mismo. No se trata de abrazar necesariamente. Puedo establecer contacto visual o puedo
tocar el hombro de la persona, si es que me lo permite, como muy sensible a si lo permite o no lo permite, o está muy reactiva ante el acercamiento. Ajá, ¿sí? Atentos al tono de voz adecuado, perdón, y llamar a la persona por su nombre. Quiero hacer una pausa aquí. En cuanto a llamar a la persona por su nombre, tendríamos que preguntarle cuál es su nombre o cómo le gusta que le llamen. Porque a veces nosotros decimos abuelito o abuelita. No todas las personas adultas mayores son abuelas o abuelos. Ajá. También habemos personas que no somos adultas mayores y somos abuelas, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estaría esta situación. Otra cuestión, a veces también cuando hablamos con una persona adulta mayor, empezamos a hablar en un tono de voz más alto, porque tenemos este introyecto en que no nos escuchan y literalmente tendemos a gritarles. Y resulta que cuando gritamos, nuestro tono de voz para las personas adultas mayores literalmente resulta como si me estuvieran taladrando el oído. Ajá. Entonces, verificar que nos escuchan y que ese es el tono de voz adecuado para que podamos entablar una conversación. Ajá. Si la persona adulta mayor está confundida o no tiene una idea clara de lo que sucede, debemos mantener una actitud relajada y contestar las preguntas comunicando claramente que se está trabajando de manera solidaria para resolver sus problemas o su problema. Ajá. En este sentido, ofrecerle cierto grado de ¿qué? De seguridad. Permitir la expresión de frustración y dolor, incluso con comportamientos agresivos. Bueno, ahí entre esta palabra de golpear, se refiere a que de repente puedo manotear a lo mejor la mesa, el mueble, o manotear. A eso nos referimos. O a lo mejor decir palabras, groserías, etcétera. Siempre y cuando no se haga daño a la persona y no le haga daño a terceros, incluso a nosotros, permitírselo. Ajá. Si no se pone en riesgo, no pone en riesgo a terceras personas, bueno, dejar que canalice esta frustración, dolor y enojo de esa manera. ¿Sí? Asegurarnos de que los primeros auxilios psicológicos no estén interfiriendo con los primeros auxilios médicos. Ajá, muy, muy importante. Y bueno, apoyar en la solución de necesidades básicas. ¿Cuáles necesidades básicas? Ya nos lo decían. Alimentación, ajá, que coman, que se encuentren en un lugar seguro, que estén a una temperatura adecuada. Aquí tendríamos que sumarle que tengan sus medicamentos para que puedan ser administrados si es que los necesitan. Estas necesidades básicas también incluirían esto, como también las necesidades básicas podrían incluir el que los podamos vincular con algún miembro de su red de apoyo, ajá, sea vecino, sea amiga, amigo o familiares. ¿Mm? Por otro lado, también las pautas de comunicación, ¿sí? Van a ser muy importantes, ¿sí? La comunicación con las personas adultas mayores. Y la comunicación de por sí es importante. En el caso de las personas adultas mayores, va a ser todavía más importante tener ciertas situaciones presentes. Ya lo he dicho a lo largo de la sesión, acercarnos sin mitos, prejuicios y estereotipos. Trabajar con esto previamente. Mantenernos tranquilos y hablar con un tono de voz, insisto, de pronto nos decimos suave, adecuado, verificar qué es lo adecuado para la persona adulta mayor. A veces su disminución auditiva ocurre solamente en un
lado, en un oído. Entonces, si no oigo por el oído derecho, verificar que si por el izquierdo puedo escuchar mejor. Y entonces me cambio de posición para poder comunicarme de manera adecuada, ponerme de frente, porque también hay quienes no nos escuchan, pero han aprendido a leer los labios y les va de maravilla. Entonces, bueno, esto también sería muy importante de considerar. Establecer una relación interpersonal empática, evitarnos utilizar explicaciones engorrosas, tecnicismos o palabras que al final no nos van a comprender, ¿sí? En realidad tenemos que tratar de ser lo más empáticos posibles con ellas y explicarlo lo que está sucediendo de manera muy, muy sencilla e incluso verificar que lo estén entendiendo. Permitirle que comparta recuerdos, ya que permite que la persona sienta que se están interesando en ella. Y cuando siento que se interesan en mí, incluso puedo tener mayor confianza en quien se me está acercando. Preguntarle si se le puede ayudar y en qué necesita la ayuda. Ajá. Señalar el problema y las posibles soluciones, evitando valoraciones morales, porque luego decimos, es que usted necesita tal cosa y yo creo que es más importante la otra. No, es lo que la persona adulta mayor necesita, ¿sí? La información debe de ser continua y en muchas ocasiones habrá que repetirla varias veces. Incluso hay ocasiones en que tenemos que repetirle quiénes somos, porque en el camino nos vuelven a preguntar, ¿y usted quién es? ¿Sí? Brindar instrucciones sencillas, asegurar que en todo momento la confidencialidad y la privacidad, utilizar este contacto visual y táctil para mantener la atención. Las personas adultas mayores fácilmente se dispersan, fácilmente se van a su concentración, perdemos su concentración. Entonces, bueno, tratar de mantener la concentración a través de este contacto visual e incluso de estos toques en el hombro o a lo mejor de pronto, si nos lo permite, tocar la mano e ir midiendo hasta dónde la persona permite. Darles tiempo además para contestar y verificar que hayan comprendido la información. En ese sentido, la retroalimentación va a ser muy, muy importante. Para todos en general es importante, pero para las personas adultas mayores es todavía más importante esta retroalimentación. En ese sentido, la escucha activa es imprescindible en la relación de ayuda con las personas adultas mayores. Se debe aclarar, repetir, reflejar, resumir y mantener una conducta no verbal adecuada. Ajá. Porque incluso hasta nuestra postura, nuestros gestos, etcétera, finalmente le están comunicando algo a la persona adulta mayor. A veces dicen, ya la aburrí, ¿verdad, señorita? Entonces, bueno, cuidado con esas situaciones. Licenciada Y Cantero, sí, nos quedan 2 minutos, por favor, termino, muchas gracias. termino. Y en cuanto al apoyo social, las redes de apoyo formal, sí, en este caso recordemos las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, y el apoyo informal. Van a ser fundamentales para hacer frente a los efectos negativos de un desastre, porque esto nos va a brindar apoyos tangibles, ajá, pero también apoyos intangibles, como va a ser el apoyo emocional. Entonces, bueno, tenemos que ser sensibles en relación a identificar las redes de apoyo de las personas adultas mayores que se encuentren en estos contextos, ¿de acuerdo? En la presentación ustedes tienen las referencias a las que se pueden dirigir para ampliar la información y bueno, estas que son recomendaciones para que ustedes puedan de igual manera abonar en cuanto a la información, ¿de acuerdo? Y bueno,
por su atención y escucha. Mil gracias.